Convicción Radio. Juicio a Darwin. La evolución darwinista parece un gran buque de guerra que navega por el océano de la realidad, acorazado con barreras filosóficas y armado de poderosa retórica. Mas la nave se resquebraja y una vía de agua metafísica y un torrente de cuestionamientos científicos amenazan su flotación. Juicio a Darwin. La realidad vencerá. Juicio a Darwin y a sus discípulos. Juicio a Darwin. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juicio a Darwin, la verdad vencerá. En esta ocasión vamos a analizar el llamado hecho de la evolución. Los darwinistas consideran que la evolución es un hecho, algo real y verdadero, no una mera teoría, porque proporciona una explicación satisfactoria a las pautas de relación mutua que vinculan a todos los seres vivos. Una pauta que en sus mentes es tan idéntica a lo que ellos consideran que ha de ser la causa necesaria de la pauta, herencia y modificación, que para ellos relación biológica significa relación evolutiva. La clasificación biológica es objeto de tanta controversia como la religión o la política, pero existen algunos principios básicos que son de aceptación general. Los biólogos clasifican a los animales y a los demás organismos mediante categorías taxonómicas como son las familias, los órdenes, las clases y fila. En una clasificación somera, la ballena, el pingüino y el tiburón serían agrupados como criaturas acuáticas, y los pájaros, los murciélagos y las abejas como seres voladores. Pero el diseño corporal básico de los pájaros, los murciélagos y las abejas es fundamentalmente diferente. Sus sistemas reproductores son diferentes e incluso la única semejanza entre sus alas es que todas ellas son adecuadas para el vuelo. Por eso todos los taxonomistas están de acuerdo en que el murciélago y la ballena han de ser agrupados junto con el mono y el caballo entre los mamíferos, a pesar de las enormes diferencias en sus comportamientos y mecanismos adaptativos. Las abejas están construidas de acuerdo con un plan corporal completamente distinto del de todo tipo de vertebrados y son encuadradas en series de agrupamientos totalmente diferentes. Los biólogos, fuesen anteriores o posteriores a Darwin, han tenido la convicción de que en sus clasificaciones no estaban meramente situando a las criaturas en categorías arbitrarias, sino que también revelando relaciones que, en cierto sentido, son reales. Algunos taxonomistas anteriores a Darwin expresaron este sentir diciendo que las ballenas y los murciélagos se asemejan superficialmente a los peces y los pájaros, pero que son esencialmente mamíferos, vale decir, se conforman en su esencia al tipo mamífero. Análogamente, todas las aves son esencialmente aves, tanto si vuelan, nadan o corren. El principio puede ser generalizado hacia lo alto y hacia lo bajo de la escala de clasificación. Los sanbernardos y los pequineses son esencialmente perros, a pesar de sus visibles desemejanzas, y los gorriones y los elefantes son esencialmente vertebrados. El esencialismo no trataba de explicar la causa de las relaciones naturales, sino tan solo describir los patrones con la terminología de la filosofía platónica. Los esencialistas tenían noticia de los fósiles y eran por ello conscientes de que en tiempos distintos habían vivido criaturas de distintas clases. Sin embargo,
El concepto de evolución carecía de sentido para ellos, porque requería la existencia de numerosos intermediarios, criaturas imposibles que se encontrasen en algún punto de la transición que iba desde un estado esencial a otro. En consecuencia, los esencialistas atribuían las características comunes que vinculan a los individuos de cada clase no a la herencia de antepasados comunes, sino a una especie de anteproyecto al que llamaban arquetipo, que existía solamente en algún dominio metafísico como la mente de Dios. Darwin propuso una explicación naturalista para las características esencialistas del mundo viviente, una explicación tan atrayente por su lógica y belleza que conquistó al mundo científico, incluso aunque subsistían dudas sobre partes importantes de su teoría. Darwin teorizaba que los grupos discontinuos que existen en el mundo viviente eran los descendientes de antepasados comunes extintos hacía largo tiempo. Los grupos emparentados de forma relativamente cercana, como los reptiles, las aves y los mamíferos, compartían un antepasado común relativamente reciente. Todos los vertebrados compartían un antepasado común aún más antiguo. Todos los vertebrados un antepasado común más antiguo que el anterior, y todos los animales un antepasado común más antiguo todavía. Propuso entonces que los antepasados hubieron de estar vinculados con sus descendientes mediante largas cadenas de intermediarios transicionales, también extintos. Según Darwin, comillas, podemos así, mediante la extinción, explicar incluso las peculiaridades que distinguen a clases enteras, unas de otras, por ejemplo, las aves de todos los demás animales vertebrados, gracias a la convicción de que muchas formas de vida antigua se han perdido manifiestamente, a través de las cuales los primeros progenitores de las aves estuvieron antiguamente conectados con los primeros progenitores de las otras clases de vertebrados. Esta teoría de descendencia con modificación dotaba de sentido a la pauta de relaciones naturales de una forma que le resultaba aceptable a los materialistas filosóficos. Explicaba por qué los grupos parecían formar parte de la estructura natural en lugar de ser mera invención humana. Para la imaginación de los darwinistas, son familias en sentido literal. En combinación con la teoría de selección natural, explicaba la diferencia entre los rasgos comunes de relevancia para la clasificación, homologías, y los que no la tienen, analogías. Los primeros correspondían a reliquias del antepasado común. Los segundos habían evolucionado independientemente mediante selección natural y proporcionado criaturas muy diferentes, con partes corporales parecidas en un examen superficial, que resultaban útiles para estrategias adaptativas tales como el vuelo o la natación. Con las históricas palabras de Darwin, comillas, todas las dificultades de clasificación son explicadas mediante la idea de que el sistema natural está fundado en la descendencia con modificación, que los caracteres que los naturalistas consideran que exhiben una afinidad auténtica entre dos o más especies cualesquiera son aquellas que han sido heredadas de un progenitor común, y en esta medida toda verdadera clasificación es genealógica. Esa comunidad de descendencia es el vínculo oculto que los naturalistas han estado buscando de forma inconsciente, y no un cierto y desconocido plan de creación o la enunciación de proposiciones generales y la mera colocación o separación de objetos más o menos parecidos. Darwin concluía su capítulo diciendo que el argumento deducido de la clasificación era tan decisivo que adoptaría su teoría con ese solo fundamento, incluso aunque no hubiera otros argumentos que la sostuvieran. Esa confianza explica por qué Darwin no se desanimaba ante las múltiples dificultades que oponía el registro fósil. Su lógica le decía que la descendencia con modificación tenía que ser la explicación para las dificultades de clasificación,
a pesar de los posibles huecos que hubiera en las pruebas. Esa misma lógica es la que inspira a los darwinistas de nuestros días, cuando desdeñan a los críticos que afirman que este o aquel elemento de la teoría es dudoso. Decid lo que queráis de cada detalle, responden, pero aún así nada tiene sentido en biología si no es bajo la luz de la evolución. Es incuestionable que la teoría de Darwin posee una capacidad explicativa impresionante, pero ¿cómo podremos saber que es verdadera? Si definimos evolución sencillamente como lo que produce clasificación, la evolución constituye un hecho en la misma medida en que la clasificación constituye un hecho. Ahora, esta es otra tautología, y como tal carece de genuino valor explicativo. La teoría en esta forma descansa sobre todo en las implicaciones semánticas de la palabra relación. Los darwinistas dan por hecho que la relación que existe, por ejemplo, entre los murciélagos y las ballenas es similar a la que existe entre hermanos y primos en las familias humanas. Posiblemente lo sea, pero la proposición no es evidente por sí sola. La descendencia con modificación podría ser algo mucho más sustancial que una tautología o que un truco semántico. Podría ser una hipótesis científica verificable. Si en otro tiempo existieron ancestros comunes y cadenas de intermediarios, el estudio de los fósiles debería ser capaz de identificarlos, al menos en algunos casos. Si es posible que una sola especie ancestral se transforme mediante procesos naturales en seres tan diferentes como un tiburón, una rana, una serpiente, un pingüino y un mono, sería de suponer que la ciencia experimental en sus laboratorios fuera capaz de descubrir el mecanismo de transformación. Pero si la ciencia experimental no es capaz de establecer un mecanismo, y si los estudios de fósiles no pueden encontrar los ancestros comunes y los eslabones transicionales, el darwinismo falla como teoría empírica. Ahora bien, el darwinismo elimina la consideración de tal posibilidad, invocando que se ha de distinguir entre la evolución, que constituye un hecho, y la teoría particular de Darwin. Según los darwinistas, las objeciones basadas en el registro fósil y las insuficiencias del mecanismo darwinista afectan solamente a la teoría. La evolución propiamente dicha, la explicación lógica que se da a las relaciones, continúa siendo un hecho, lo que según ellos parece significar que es una deducción inevitable del hecho de la relación entre especies. Un artículo de Stephen Jay Gould, Evolución como hecho y teoría, explica la diferencia entre hecho y teoría recurriendo al hecho y a la teoría de la gravitación. Comillas. Los hechos son datos que el mundo nos da. Las teorías son estructuras de ideas que explican e interpretan hechos. Los hechos no desaparecen mientras los científicos debaten las teorías rivales con las que los explican. La teoría de la gravitación de Einstein ha sustituido a la de Newton, pero no por eso las manzanas se inmovilizaban en su caída, pendientes del resultado. Y los seres humanos han evolucionado a partir de antepasados simiescos, tanto si lo hicieron según el mecanismo propuesto por Darwin o por medio de algún otro que aún habría que identificar. Cierre comillas. La analogía es espuria. Podemos observar directamente que las manzanas caen cuando se las deja caer, pero no observamos un antepasado común para los simios modernos y los humanos. Lo que sí observamos es que los simios y los humanos somos física y bioquímicamente más parecidos entre nosotros que ambos lo somos con los conejos, las serpientes o los árboles. El antepasado simiesco es una hipótesis de una teoría que se propone explicar cómo han llegado a producirse estas semejanzas o desemejanzas de mayor o menor grado. La teoría es plausible, sobre todo para los materialistas filosóficos, pero no obstante puede ser falsa. La verdadera explicación para las relaciones naturales puede ser mucho más misteriosa. Dado que Gould traza la divisoria entre hecho y teoría en mal lugar, su distinción es prácticamente vacua. A su entender, la teoría es meramente la teoría de la selección natural, y el hecho es el hecho de que la evolución puede darse por mecanismos aleatorios sin influencia de la selección.
Gould explica la diferencia observando que, comillas, mientras que ningún biólogo pone en duda la importancia de la selección natural, son muchos quienes ahora dudan de su ubicuidad. En particular, muchos evolucionistas aducen que cantidades sustanciales de cambio genético pueden no estar sujetas a selección natural y pueden diseminarse al azar a través de poblaciones. Darwin, y así lo reconoce Gould, insistió siempre en que la selección natural era solamente uno de los mecanismos de evolución y se quejó amargamente cuando fue acusado de escribir que la selección es ubicua. Así pues, el hecho que Gould describe no es más que la teoría de Darwin, correctamente comprendida. La evolución es descendencia con modificación, propulsada por cambios genéticos aleatorios en la cual la selección natural proporciona la guía necesaria para producir estructuras adaptativas complejas como pueden ser las alas y los ojos. La potencia creadora de la selección natural queda así garantizada, porque es una consecuencia necesaria del hecho de que la evolución ha producido todas las maravillas de la biología. La refundición de la teoría para trocarla en hecho no sirve a más propósito que el de protegerla de una posible infirmación. Nadie necesita demostrar que las manzanas caen hacia abajo y no hacia arriba, pero Gould proporciona 3 demostraciones del hecho de la evolución. La primera demostración es la microevolución. Comillas. Primero, tenemos evidencia observacional directa y abundante, tanto de campo como de laboratorio, de que la evolución se encuentra en acción. Esta evidencia va desde incontables experimentos sobre modificaciones en prácticamente todo lo que concierne a la mosca de la fruta, sometida a la selección natural en el laboratorio, hasta las famosas poblaciones de polillas británicas que se volvían oscuras cuando el hollín de las industrias oscurecía los árboles en los que descansaban las polillas. Las polillas se protegen mejor de la aguda mirada de los pájaros depredadores al confundirse con el ambiente de fondo. Los creacionistas no niegan estas observaciones, dice. ¿Cómo podrían? Los creacionistas han cerrado sus filas. Ahora argumentan que Dios creó solamente formas básicas y consintió vagabundeos evolutivos limitados por entre ellas. Así, tanto los caniches como los mastines daneses proceden de la clase perro y las polillas pueden cambiar de color, pero la naturaleza no puede convertir a un perro en un gato ni a un mono en un hombre. Cierre comillas. Gould está en lo cierto. Todo el mundo está de acuerdo en que la microevolución se da, creacionistas incluidos. Hasta los científicos ultracreacionistas convienen en ello, no porque hayan tenido que apretarse el cinturón, sino porque su doctrina ha sido siempre que Dios creó las formas básicas, los tipos, que subsiguientemente se diversificaron. El ejemplo más famoso de microevolución creacionista es el de los descendientes de Adán y Eva, que se han diversificado a partir de una pareja ancestral común y creado todas las diversas razas de la especie humana. Lo que se disputa no es si se produce o no la microevolución, sino si, para empezar, esta nos dice algo importante acerca de los procesos responsables de la creación de aves, insectos y árboles. Gould ha escrito que incluso el primer paso hacia la macroevolución, esto es, la especiación, exige más que una mera acumulación de micromutaciones. Sin embargo, en lugar de explicar por qué las variaciones de la polilla apimentada son relevantes para la clase de evolución que realmente importa, cambia de tema y les lanza una andanada a los creacionistas. De hecho, en las polémicas darwinistas, en lugar de ofrecer pruebas, es corriente avergonzar a los creacionistas. Otros darwinistas que no se limitan pura y simplemente a prescindir del problema, recurren para eludirlo a filosofía barata. Mark Ridley, por ejemplo, asevera que todo cuanto se requiere para demostrar la evolución es la microevolución, ya observada en conjunción con la doctrina filosófica del uniformitarismo, que en la forma que aquí hace falta, subyace a la ciencia en su totalidad.
Pero, ¿qué clase de demostración es esa? Si nuestra filosofía exige que la suma de pequeños cambios sea un cambio grande, las pruebas científicas son irrelevantes. A los científicos les agrada suponer que las leyes de la naturaleza fueron uniformes siempre y en todo lugar, porque de no ser así, no podrían hacer inferencias sobre lo ocurrido en un pasado lejano o en el otro extremo del universo. No suponen, en cambio, que las leyes que gobiernan la actividad a una cierta escala de magnitud sean válidas a todas las demás escalas. Las discrepancias entre la física newtoniana, la relatividad y la mecánica cuántica ponen de manifiesto lo muy injustificado que sería suponerlo así. Lo que los darwinistas tienen que proporcionar no es un principio filosófico arbitrario, sino una teoría científica de cómo puede darse la macroevolución. Es mucha la confusión resultante de utilizar un mismo término, evolución, para designar procesos que tal vez tengan poco o nada en común. Una traslación de la abundancia relativa de las polillas de color claro y de color oscuro es denominada evolución, y también recibe este nombre el proceso creativo que produjo la célula, el organismo multicelular, el ojo y la mente humana. Semánticamente, ello entraña que evolución es fundamentalmente un único proceso, y los darwinistas se aprovechan fervorosamente de esta implicación semántica como sucedáneo de las pruebas científicas. Incluso la separación de la evolución en sus variedades micro y macro, a la que los darwinistas se oponen por lo general, da a entender que todos los procesos creativos que participan en la vida comprenden un único fenómeno bifronte, que será debidamente comprendido en cuanto se descubra un proceso que haga surgir especies nuevas a partir de las ya existentes. Es posible que así sea, aunque lo más probable es que no. El vocabulario del darwinismo limita nuestra comprensión de las dificultades, cubriéndolas engañosamente bajo el término cúbrelo todo, evolución. El segundo argumento de Gould, el plato fuerte de su defensa de la evolución como hecho, es el argumento de imperfección. El segundo argumento, que la imperfección de la naturaleza revela evolución, le resulta chocante a muchos por parecerles irónico, pues consideran que la evolución quedaría presentada con máxima elegancia merced a la adaptación casi perfecta que exhiben ciertos organismos, como el alabeo del ala de una gaviota o las mariposas que no pueden ser vistas sobre la hojarasca del suelo por la perfección con que se mimetizan en hojas. Pero la perfección podría venir impuesta por un creador sabio o haber evolucionado por selección natural. La perfección cubre las huellas de la historia previa, y la historia previa, la evidencia de la descendencia, es el emblema de la evolución. La evolución yace expuesta en las imperfecciones que registran una historia de descendencia. ¿Por qué habría de correr la rata, volar el murciélago o nadar un delfín, y mecanografiar yo este ensayo mediante estructuras construidas con los mismos huesos que ellos, de no haberlos heredado todos de un antepasado común? Se pregunta Gould. Un ingeniero, partiendo de cero, podría diseñar en cada caso unas extremidades mejores. ¿Por qué habrían de ser marsupiales todos los grandes mamíferos nativos de Australia si no descendiesen de un antepasado común de este continente isla? Los marsupiales no están ni mejor ni idealmente dotados para vivir en Australia. Muchos han sido eliminados completamente por animales placentarios importados desde otros continentes por el hombre. Gould, en este pasaje, se limita meramente a repetir la explicación de Darwin para la existencia de grupos naturales, la teoría para la que estamos buscando confirmación, y le confiere un giro teológico. Un creador, como es debido, hubiera debido diseñar cada tipo de organismo desde cero para lograr una eficiencia máxima. Semejante especulación no puede servir de sucedáneo para la evidencia científica que estableciera la realidad de antepasados comunes. Tampoco contribuye en nada a confirmar el proceso natural mediante el que presuntamente se produjo la transformación desde las formas ancestrales hasta las descendientes. Después de todo, fue Darwin quien prohibió en la ciencia las especulaciones sobre el plan desconocido de la creación.
Douglas Futuyma también se apoya con fuerza en el tema Dios no lo hubiera hecho, citando ejemplos de la embriología de los vertebrados. Comillas. ¿Por qué habrían de ser casi indistinguibles en sus primeros estadios especies que finalmente van a desarrollar adaptaciones para estilos de vida manifiestamente muy diferentes? ¿Cómo es que el plan de Dios para los humanos y los tiburones les exige que tengan embriones casi idénticos? ¿Por qué habrían de pasar las salamandras terrestres por una fase larvaria que transcurre enteramente dentro del huevo, con agallas y aletas que nunca serán utilizadas y que finalmente se perderán antes de la eclosión, de no ser porque descienden de antepasados acuáticos? Se trata de preguntas retóricas, pero que señalan a puntos donde sería legítimo iniciar una investigación. Las características que cita Futuyma pueden existir porque un creador se valió de ellas por algún propósito inescrutable, o pueden ser reflejo de una herencia de antepasados comunes específicos, o pueden deberse a un proceso no imaginado todavía que tal vez la ciencia descubra algún día. La tarea de la ciencia no consiste en especular sobre las razones de Dios para obrar de cierto modo, sino ver si se puede establecer una causa material mediante investigación empírica. Si la biología evolucionista ha de ser una rama de la ciencia en lugar de una rama de la filosofía, sus teóricos tendrán que estar dispuestos a plantear la cuestión científica. ¿De qué modo se puede confirmar o infirmar la hipótesis de Darwin sobre descendencia con modificación? Gould y Futuyma nos orientan hacia una forma de responder a esa pregunta. Desde los tiempos de Darwin hasta el presente, los biólogos evolucionistas han creído que la descendencia, desde un origen común, entraña algunas proposiciones muy importantes sobre la homología y el desarrollo embrionario. Si los rasgos homólogos son reliquias de un origen común, debería ser posible remontarse por el desarrollo embrionario hasta hallar en los embriones elementos comunes. Recíprocamente, si se demostrase que partes que parecen ser homólogas en el organismo adulto se habían desarrollado de muy distinta forma en el embrión, se tendría una prueba de que evolucionaron por separado y que no son, por consiguiente, herencia de un antepasado común. Esta correspondencia entre homología y las formas adultas y embrionaria le parecía a Darwin tan lógicamente inevitable que en la sexta edición de El origen de las especies definía la homología como la relación entre partes que es resultado de su desarrollo a partir de partes embrionarias correspondientes. En tiempos de Darwin no se conocían los genes, pero por generalización del mismo razonamiento, los biólogos modernos han supuesto que las partes embrionarias en correspondencia están a su vez controladas por genes homólogos. La definición de homología dada por Darwin era reflejo de una convicción muy difundida entre evolucionistas, a saber, que existe una profunda relación entre ontogenia y filogenia, o sea, entre el desarrollo embrionario y la historia evolutiva. En los primeros años de darwinismo, esa noción quedó expresada en la llamada ley biogénica de Ernst Haeckel, comillas, la ontogenia es recapitulación de la filogenia. Este principio de que los embriones hacen una verdadera recapitulación de las formas adultas, ancestrales, que los humanos pasamos por fases de pez y de reptil, por ejemplo, no fue nunca confirmado por pruebas convincentes, y los embriólogos se desembarazaron de él sin problema. Pero desde un punto de vista teórico, la idea era tan satisfactoria que generaciones de estudiantes de biología la aprendieron como si de un hecho se tratara. Gould recuerda haber aprendido la fórmula en la escuela, 50 años después de haber sido desechada por la ciencia. Aunque la ley de Haeckel está desacreditada, otra interpretación de la relación entre ontogenia y filogenia sobrevive bajo el nombre de ley de von Baer. Esta hipótesis sostiene que las semejanzas entre embriones reflejan niveles de clasificación biológica, de modo que todos los vertebrados, por ejemplo, tienen un aspecto muy parecido en su desarrollo inicial,
aunque luego se vayan haciendo cada vez más disímiles conforme se aproximan a sus formas adultas. La afirmación de Futuyma, previamente citada, encierra la ley de von Baer, aunque con resonancias de la de Haeckel. El propio Darwin formuló el mismo principio con su acostumbrada elocuencia. Al describir los hechos de la embriología, diciendo que su importancia no cede su puesto ante nada para su teoría, Darwin subrayaba que el embrión temprano es un retrato más o menos oscurecido del progenitor, ya sea en el estado adulto o larvario, de todos los miembros de su misma gran clase. Las posibles excepciones a su regla de semejanza embrionaria en su fase inicial, creía Darwin, podrían ser explicadas mediante adaptaciones del estado larvario a distintos ambientes. Dado que una larva tiene que competir en busca de alimento y sobrevivir a los depredadores, podría ser modificada por selección natural, a pesar de que las etapas posteriores no se vieran afectadas. Esta afirmación está ligada a la lógica básica del modo en que el darwinismo entiende la homología. Si las semejanzas heredadas de una forma ancestral pueden hacerse remontar a procesos de desarrollo común y a genes comunes, resulta lógico esperar que estas características ancestrales sean generadas en los comienzos del proceso de desarrollo embrionario. Los diferentes organismos de un mismo grupo, como los vertebrados, deberían comenzar sus vidas como organismos relativamente parecidos y formar posteriormente sus rasgos diferenciadores. Al igual que ocurrió con la ley de Haeckel, la imagen es tan atractiva que les ha sido enseñada como hecho cierto a generaciones de estudiantes de biología. Por desdicha para la teoría, los hechos no encajan tan limpiamente en la preconcepción teórica. Lejos de proveer la sencilla confirmación que Futuyma sugiere, las pautas embrionarias provocan en la teoría un fenomenal rompecabezas. Aunque es cierto que todos los vertebrados atraviesan una etapa embrionaria en la cual se parecen unos a otros, de hecho su desarrollo hasta esta etapa es muy diferente. Cuando el huevo de un vertebrado queda fecundado, experimenta unas divisiones celulares y unos desplazamientos de las células que son característicos de su clase. Los peces siguen una pauta, los anfibios otra, las aves otra distinta y los mamíferos todavía otra más. Estas diferencias no pueden ser explicadas como adaptaciones larvarias, dado que estas etapas tempranas ocurren antes de que se formen larvas y por lo tanto no parecen estar sometidas a selección natural. Solamente dejando de lado los primeros estadios de desarrollo, resulta posible encajar la teoría de Darwin en los hechos de la embriología. Pero eran precisamente las fases iniciales las que Darwin aseguraba que eran las más importantes. Las etapas posteriores del desarrollo no parecen mostrar mayor inclinación a cooperar con las expectativas darwinistas que las más tempranas. Los parecidos entre las estructuras óseas de las extremidades de los vertebrados parecen sugerir un origen común. Como pregunta retóricamente Gould, ¿por qué no habrían de ser parecidas si han sido heredadas de un antepasado común? Pero desde una perspectiva darwinista, la continuidad genealógica debería quedar reflejada en continuidad de desarrollo. Dicho de otro modo, la semejanza de pautas en la extremidad madura debería ser reflejo de una repetición de pautas ancestrales en el desarrollo del miembro en el embrión. Desafortunadamente, las comparaciones minuciosas del desarrollo de extremidades en los peces, las aves y anfibios y los mamíferos permiten apreciar que no es así. Por el contrario, las células embrionarias de las que surgirán los huesos de las extremidades exhiben patrones de división, ramificación y producción de cartílago que difieren de unas especies a otras sin conformarse a predicciones basadas en la teoría de descendencia común. Si se atiende a criterios embriológicos, las semejanzas en las extremidades de los vertebrados más parecen analogías que homologías, y como tales no respaldan la afirmación de Gould de que se trata de imperfecciones heredadas de un ancestro común. Son hechos bien conocidos por los especialistas en embriología que los embriones de vertebrados se desarrollan a lo largo de diferentes sendas, que su apariencia solo converge a medio camino del proceso, para volver después sus sendas a ser divergentes,
hasta que por último generan, de diversas formas, estructuras óseas similares a las extremidades. Es concebible que existan formas de que los darwinistas adapten su teoría a estos hechos desconcertantes, si se asume a priori que la teoría es verdadera. Sin embargo, no es esta la cuestión que nos interesa aquí. Se ha alegado que los hechos de homología y embriología constituyen confirmaciones directas del hecho de la evolución, pero no lo son en absoluto. Si, como Darwin pensaba, la embriología es la mejor guía para la genealogía, nuestra guía parece estar diciendo que los vertebrados han tenido orígenes múltiples y que no heredan sus semejanzas de un ancestro común. Lo que nos lleva a la tercera demostración de Gould, que nos retrotrae al registro fósil. Gould concede que raramente se han descubierto pruebas fósiles de transformaciones macroevolutivas, pero insiste en que existen al menos 2 ejemplos en la secuencia vertebrada donde tales transformaciones pueden ser confirmadas. Uno de los ejemplos es de los reptiles con formas mamíferas, que, como su nombre indica, parecen ser intermediarios en la transformación de reptiles en mamíferos. La otra son los homínidos, los monos hombre, que son aceptados por la corriente científica principal como predecesores de los humanos modernos. Estas pruebas fósiles nos ocuparán en el próximo capítulo de Juicio a Darwin. La verdad vencerá. Muchas gracias por la audición. Convicción Radio. Juicio a Darwin. La evolución darwinista parece un gran buque de guerra que navega por el océano de la realidad, acorazado con barreras filosóficas y armado de poderosa retórica. Mas la nave se resquebraja y una vía de agua metafísica y un torrente de cuestionamientos científicos amenazan su flotación. Juicio a Darwin. La realidad vencerá. Juicio a Darwin y a sus discípulos. Juicio a Darwin.